Inevitable referirnos a lo ocurrido en Bolivia. Los partidarios de Evo Morales, tanto dentro como fuera de Bolivia, califican su renuncia como un golpe de Estado. En Bolivia se produjo, de acuerdo a lo que hemos visto a través de los medios, se produjo una rebelión de carácter cívico-policial y con un ingrediente militar muy particular, y es que los militares solamente le retiraron el apoyo a Evo Morales y sugirieron su renuncia. No hemos visto, al menos hasta ahora, 4 oficiales de la Fuerza Armada pues anunciando la constitución de una junta de gobierno. Más bien se habla de un vacío de poder en Bolivia, tal y como lo dicen muchos medios. Pero yo quiero ir un poco al origen de todo esto, más allá de ponerle etiqueta a lo ocurrido. El origen de esta situación tiene que ver, en principio, con un referéndum que se realizó y según el cual, de acuerdo a los resultados de aquel momento, pues los bolivianos rechazaban la reelección presidencial, la reelección indefinida. Luego se hicieron un conjunto de maniobras para permitir la candidatura de Evo Morales. Evo Morales gana entonces la elección, esta elección en una primera vuelta y de acuerdo a las cifras que inicialmente se dieron, habría logrado la diferencia de 10%. El propio Morales acepta luego que se haga una auditoría de la elección, incluso autoriza que la Organización de Estados Americanos participe en ella, y la auditoría determina pues que hubo irregularidades que obligan a la repetición del proceso. Después de allí se desencadenaron, por supuesto, otros acontecimientos que culminan con la salida, con la renuncia de Evo Morales, para evitar una situación de baños de sangre en Bolivia y, bueno, como producto de la presión que había en las calles. Pues, me pregunto, esa presión popular, ese descontento que se generó en Bolivia, ¿tiene su origen o no tiene su origen en el resultado de aquel referéndum? ¿Tiene su origen o no tiene su origen en el hecho de que los resultados de las elecciones, de acuerdo a lo que demostró esa auditoría, fueron vulnerados? Pues son cosas que la propia dirigencia política boliviana tiene que responder, incluido el propio Evo Morales. Y lo otro tiene que ver con los liderazgos. Es un asunto del pueblo boliviano si decide o no quién es su presidente, si decide o no, por ejemplo, que un presidente se reelija de acuerdo a la constitución boliviana. Pero también tiene que ver con lo que ocurre en la izquierda latinoamericana y en la izquierda mundial. Eso, por ejemplo, de liderazgos insustituibles, de líderes que no pueden ser cambiados, que se consideran y son considerados mesías para los pueblos, terminan trayendo como resultado estas cosas. Cuando no se promueve el relevo en la propia sociedad y en la propia organización que lo respaldan. ¿O es que no había otros dirigentes, por ejemplo, que pudieran asumir en ese momento la candidatura presidencial? Son reflexiones que las hago porque veo que ese es un mal endémico de la izquierda latinoamericana y mundial. Y también el considerar que la pérdida del poder es una tragedia, cuando se supone que lo democrático es el principio de la alternabilidad, sea una persona de izquierda o sea de derecha o de centro. La alternabilidad es parte del juego democrático, no puede ser una tragedia. Y el poder no es para quedarse en él eternamente y para buscar formas de mantenerse con maniobras, con subterfugios. Yo no acompaño golpes de Estado, no los he acompañado ni en Venezuela, ni los acompaño en ningún lugar. Y creo que el pueblo de Bolivia merece resolver democráticamente esta difícil circunstancia en la cual está viviendo. Las elecciones tienen que ser la solución a este tipo de conflictos políticos, pero también hay algunas lecciones que se pueden sacar de esta situación, y me perdonan que me extienda un poco. Por ejemplo, la participación electoral. Todos estos acontecimientos que estamos viendo hoy en Bolivia no se hubiesen presentado si la oposición boliviana decidía no participar porque era una elección inconstitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Otras dinámicas a lo mejor se habrían desatado. Pero lo cierto es que lo que se está viendo en Bolivia hoy es resultado de que se tomó la decisión, la oposición tomó la decisión de participar y de poner en evidencia pues que había situaciones de ventajismo, etcétera. Lo que viene después, saqueos de casa, persecución a dirigentes, acciones violentas, ese tipo de cosas por supuesto no se pueden acompañar. Lo que sí se acompaña es la necesidad de participar electoralmente en los escenarios, incluso los más difíciles. Ahí está un resultado de esta política. Yo soy partidario de que se cumplan las normas constitucionales
en cualquier lugar. Y lo constitucional es que el pueblo de Bolivia decida, que se convoque una nueva elección. Hace pocos días el secretario general de la OEA decía que incluso, aún después del resultado de la auditoría, que lo conveniente era que Evo Morales culminara su mandato. Ha habido una salida de Evo Morales del poder, su renuncia. Se dice que es un golpe de Estado y se dice que es para evitar que sigan persiguiendo a los partidarios de Evo Morales. ¿Y dónde está el pueblo que respalda a Evo Morales? ¿Dónde está ese pueblo en las calles? Yo no lo he visto hasta ahora en movilizaciones, hasta ahora no las he visto. A lo mejor se van a producir, por eso decía anoche en un tuit que es muy prematuro para sacar conclusiones con respecto a lo que va a pasar en Bolivia. Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo en Bolivia, subestimaron a la oposición. Subestimaron la capacidad de organización, de respuesta de la oposición boliviana. Que no cometa la oposición boliviana el error de subestimar a Evo Morales, a su movimiento al socialismo y a lo que significó su llegada al poder, porque también detrás de la llegada al poder de Evo Morales está una reivindicación histórica de los indígenas bolivianos que durante mucho tiempo fueron excluidos. Eso no se puede olvidar, esa es una realidad que está allí presente. Así que ojalá esta circunstancia que hoy vive el pueblo de Bolivia se resuelva por la vía electoral. Y para esto es necesario, es indispensable elecciones limpias, elecciones libres, transparentes, un órgano electoral transparente e imparcial y el funcionamiento de instituciones. Todas esas situaciones que vemos es precisamente porque las instituciones dejan de cumplir su rol. Lo que necesitamos son instituciones fuertes que se hagan respetar, que sean independientes y que quienes estén en el poder jueguen dentro del juego democrático apegados a ella. No se puede llegar al poder denunciando violaciones a la Constitución para luego cometerlas. Ni se puede permanecer en el poder cometiendo violaciones a la Constitución en nombre de la Constitución. Hasta aquí mi reflexión por el día de hoy.